descomposición no fuera tan fuerte a las personas que transitaban por el lugar. Dice la escritura que más o menos unos 30 kilogramos de esencias, de perfume se utilizaban de acuerdo a la tradición judía. En ese proceso estuvo involucrado San Juan. San Juan sabía perfectamente cómo habían dejado a Jesucristo en la tumba. Sabía dar respuesta. Podía entonces contarles a los demás lo que había sucedido después de que a Jesucristo lo habían bajado de la cruz. Vámonos al caso de Pedro. En Pedro encuentra uno la cobardía en la fe. Ese Pedro que le había dicho al Señor y le había prometido hasta la saciedad que él defendería y que él de todas formas haría que al Señor no le pasara nada, fue cobarde. Tuvo de alguna manera una traición con Jesucristo al negarlo 3 veces. Y es curioso porque Pedro niega a Jesús y lo identifican por su acento. Todo el mundo se da cuenta que él es Galileo. Yo, pensando un poco esta mañana en esa parte de la Biblia, decía, bueno, eso es lo que me pasa a mí. Como cuando hablo en inglés, no voy por allá al mall, lo primero que me preguntan cuando pregunto, no les voy a decir cómo les pregunto porque se ríen de mí ustedes. Pero bueno, cuando pregunto cuánto cuesta esto, de inmediato me dicen, ¿y usted de dónde es? Y entonces, claro, si yo digo, I am from Ocala, pues, hágame el favor, I am from Ocala, pues. Imagínense el pobre Pedro, vámonos para allá. Imagínense ustedes al pobre Pedro intentando negar al Señor con un acento, vamos a decirlo con todo el cariño y el amor de los antioqueños, con un acento bien montañero, diciéndole al pobre Pedro allá, diciendo, no, yo no conozco a ese Señor, yo no tengo ni idea de quién se trata. Ya te he dicho, se dejó asustar de una criada. Imagínense esa fe del pobre Pedro, imagínense ese susto. De manera que Pedro no podía dar testimonio qué había pasado después de que habían bajado a su Señor de la cruz. Por eso Pedro entra y no entiende nada. Y por otro lado, el Espíritu del Señor no había venido sobre él para entender a profundidad que Jesucristo debía resucitar de entre los muertos. Y llega el apóstol más joven, el discípulo que más amaba al Señor, entra y entendió porque encontró tal como habían dejado la mortaja del Señor, tal como habían puesto a su Señor. Lo único que no encuentra es el cuerpo. Mis amados hermanos, esta teoría que yo les estoy hoy predicando a ustedes se llama la teoría de la tumba vacía. Y esa tumba vacía es testimonio universal para que nosotros anunciemos al mundo que el Señor ha resucitado de entre los muertos. Y eso es lo tuyo. Amén, hermanos, porque yo quiero estar escondiendo. La tumba vacía. Porque ustedes, los cristianos, creen que Jesucristo ha resucitado. Mis amados hermanos, lo encontramos en el Evangelio, podemos dar respuestas ustedes a partir de hoy. Hay una teoría que se llama la teoría de la tumba vacía. ¿Y en qué está radicado? En que llegaron y encontraron que todo estaba tal como lo habían dejado, pero no estaba el cuerpo del Señor. Con todo el respeto con el Señor, pero debemos dar ejemplos para que nos entendamos. Miren, sucedió algo así como cuando a un neumático le sacamos el aire. Como cuando a un neumático lo desinflamos, encontramos todo aplanado, en el mismo sitio, pero algo había sido transformado. Amados hermanos, la resurrección del Señor. En muchos momentos y en muchas circunstancias, ¿cómo creer? ¿De qué manera creemos nosotros que Jesucristo ha resucitado? Amados hermanos, a veces cuando las circunstancias son difíciles en nuestra existencia, empezamos a negar al Señor. Cuando nosotros no hemos subido al Calvario por Jesucristo y no sabemos dar razón de lo que significa estar crucificado con Cristo, mis
amados hermanos, empezamos a dudar de que Jesucristo ha resucitado. Y esa es la gran invitación que hoy la iglesia, yo personalmente, quiero hacerles a ustedes. Si estamos pasando por momentos de calvario, amados hermanos, hay una esperanza grande. Y eso es lo que nosotros debemos sentir en el corazón. Jesucristo el Señor ha llamado bienaventurados a los que sufren, bienaventurados a aquellos que no tienen nada, porque ellos serán consolados. Y el gran consuelo para el pueblo cristiano es la resurrección de fe en Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Se me van las palabras de la emoción que estoy teniendo en mi corazón por la resurrección de Cristo. Además que hay demasiadas R's, resurrección de Cristo. Pero bueno, amados hermanos, alegría, alegría. Necesitamos subir a la cruz. Necesitamos dar razón de cómo ha quedado el Señor. Por momentos sentimos que nuestro horizonte se pierde. El cristiano no pierde el horizonte. Sabe que su Señor resucitará, y dice el Evangelio, porque es que no se habían dado cuenta, no habían descubierto que debía resucitar de entre los muertos. Quienes estamos aquí en este día hemos entendido el gran misterio. Yo me alegro mucho. A mí me gustaría, y esto es un punto aparte, a mí me gustaría ver, porque es que todos los domingos celebramos la resurrección de Jesucristo. Si no lo sabíamos, todos los domingos nos reunimos aquí para celebrar la resurrección de Cristo. Y les cuento una cosa, que hay veces que hay sillas aquí vacías. A mí me gustaría ver todos los domingos, todos unidos como hermanos, como el día de hoy, celebrando la resurrección de Jesucristo, con la misma alegría. La música cambia. Estamos nosotros hoy extasiados en ese misterio grandioso. Que esta no sea la primera y última vez que usted viene a esta iglesia, sino usted diga: ¿a dónde va usted hoy domingo? Voy a la iglesia a celebrar el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Voy a la iglesia a celebrar y a confirmar una vez más la teoría de la tumba vacía, que la encontramos en los evangelios. Alegría, hermanos. Nada en la vida nos podrá robar la alegría de la resurrección de Jesucristo. Nada, ni la persecución contra la iglesia podrá robar la alegría de este momento grandioso, ni la mala prensa que se está haciendo en este momento a lo largo y ancho del mundo podrá robar el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, amados hermanos. Ese es un punto que nosotros debemos estar claros. No nos podemos desanimar. Yo ya no vuelvo a la iglesia porque hay unas noticias muy tristes acerca de un poco de sacerdotes que se han equivocado. Claro que se han equivocado. No estamos diciendo que no se hayan equivocado. No vuelvo más a la iglesia porque está desfigurada la misión de la iglesia. Probablemente sí, mi querido hermano. Pero este momento de cruz tiene que pasar por nuestra vida para poder resucitar con Cristo. Y yo les invito para que resucitemos con Cristo, para que no nos dejemos desanimar, sino que por el contrario, vivamos cada día en nuestra existencia la alegría de este Señor que estará, como Él me prometió, hasta el final de los tiempos en medio de su iglesia. Amén, amén. Un aplauso a Jesucristo resucitado. Creo en Dios Padre Todopoderoso, y único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que por el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso en un solo bautismo para el perdón de los pecados,